A veces, cuando miramos nuestra vida o el estado del mundo, sentimos que todo se está quebrando. Lo que parecía firme comienza a tambalearse, las voces que debían guiarnos se debilitan, y el corazón, el nuestro y el de quienes amamos, pierde estabilidad. En momentos así, surge una pregunta silenciosa: ¿qué está haciendo Dios cuando todo parece desmoronarse? En ese contexto, el mensaje del profeta Isaías cobra una fuerza especial. Él no habló desde la comodidad ni desde la distancia, sino desde una realidad marcada por la crisis, la injusticia social y el fracaso espiritual de su pueblo. Y, aún así, su mensaje no fue de desesperanza, sino de restauración. Isaías 4:3 dice: Entonces tanto el que quede en Sión, como el que sobreviva en Jerusalén, serán llamados santos, todos los inscritos para vivir en Jerusalén. Estas palabras nos revelan una verdad profunda: Dios no permite el juicio para destruir, sino para purificar, no para borrar a su pueblo, sino para preservar un resto leal y darle una nueva identidad para vivir. Donde el ser humano ve ruinas, Dios ve el comienzo de una reconstrucción. Antes de profundizar en este pasaje, es importante aclarar el enfoque de este estudio. Lo que vamos a analizar no tiene la intención de atacar, desacreditar, ni confrontar a ninguna religión, tradición o sistema de creencias, ni de imponerse como la única interpretación posible. A lo largo de la historia, distintas comunidades de fe han reflexionado sobre estos textos desde perspectivas diversas. Aquí presentaremos una lectura basada en la exégesis bíblica, un método que busca extraer del propio texto su significado, teniendo en cuenta su contexto histórico, literario y espiritual. Este enfoque no impone ideas al texto, sino que procura escucharlo con respeto y humildad. Además, debemos recordar que el libro de Isaías utiliza un lenguaje altamente simbólico y profético, mediante el cual Dios comunica verdades espirituales profundas. Con esta actitud, abramos el corazón. Lo que sigue no es solo un análisis intelectual, sino una invitación a reconocer cómo Dios sigue purificando, reconstruyendo y dando sentido a nuestra vida hoy. Después de investigar, orar y pedir la guía de Dios, vamos a analizar este versículo desde distintos ángulos: su lenguaje y significado, su relación con el resto del Antiguo Testamento, su continuidad en las Escrituras cristianas y, finalmente, cómo podemos aplicarlo de manera práctica a nuestra vida diaria. Así que comencemos. ¿Qué entendemos por la palabra juicio en Isaías? ¿Y a qué juicio se refiere cuando pasamos del capítulo 3 al capítulo 4? Muchas veces, cuando pensamos en juicio, imaginamos destrucción absoluta. Pero en Isaías, el juicio tiene otro propósito: detener lo que estaba corrompiendo al pueblo, y limpiar lo que ya no podía sostenerse. No es un castigo arbitrario, sino una intervención misericordiosa y firme para salvar aquello que aún puede vivir. En los capítulos 1 al 3, Isaías expone una sociedad enferma, un liderazgo torcido, opresión, orgullo espiritual, idolatría, injusticia, y una vida colectiva que se estaba destruyendo a sí misma. Si Dios no intervenía, Israel no solo perdería su identidad, sino también su futuro. Por eso aparece el juicio como un límite divino, un hasta aquí, para frenar el deterioro que ellos mismos habían causado al alejarse de su guía. Pero este juicio no funciona como un final, funciona como una purificación. Dios primero expone el mal, luego lo remueve y finalmente deja un resto leal con el cual reconstruir. El mensaje es claro: Dios no destruye a su pueblo, destruye aquello que estaba matando a su pueblo. Este proceso de purificación prepara el terreno para la esperanza del capítulo 4. ¿Qué imagen puede ayudarnos a entender este proceso? Es como un médico que tiene que limpiar una infección profunda.
Aunque duele y parece duro, la intención no es lastimar, sino sanar. Quita lo infectado para que el cuerpo pueda volver a vivir. Así actúa Dios en Isaías, corta lo que destruye para que la vida vuelva a nacer. Ahora que entendemos esta imagen, una acción dolorosa pero orientada a sanar, podemos entrar de lleno en el corazón del texto y su lenguaje, que nos muestra el resultado final de ese proceso de purificación. Un pueblo reducido, pero renovado, herido, pero vivo, golpeado, pero santo. La expresión describe al resto leal, a los sobrevivientes de la catástrofe. No son simplemente los que lograron vivir, sino los que Dios preservó para iniciar algo nuevo. La palabra hebrea, Sa'ar, transmite la idea de lo que queda, como las raíces que sobreviven a un incendio y desde las cuales un bosque renace. Esto nos revela algo precioso: después del juicio, Dios no deja cenizas, deja semilla. El resto leal a Dios es la transición entre la devastación y la restauración, es la garantía de que su propósito no se detiene por el fracaso humano. ¿Por qué también dice la frase, el que sea dejado en Jerusalén? ¿Acaso no es lo mismo? A primera vista parece repetición, pero Isaías usa dos verbos distintos para profundizar el concepto. El que se quede en Sión, término Sa'ar, describe el estado final. Son los que quedaron. El que sea dejado en Jerusalén, término Asab, explica la causa. Dios los dejó, los reservó a propósito. Usemos una ilustración que lo aclara. Imaginemos un joyero revisando su caja después de un robo. Encuentra unas pocas piedras preciosas, esto es lo que quedó. Pero luego agrega, estas se salvaron porque yo las guardé en un compartimento secreto. Esa es la diferencia entre quedar y ser dejado. Esto nos enseña algo central. La supervivencia del pueblo de Dios nunca es casualidad, es preservación divina. Él toma lo que queda, porque Él mismo lo dejó ahí. ¿Qué significa la frase será llamado santo? Aquí el texto alcanza otro nivel. No es un elogio, es un cambio de identidad. El término kadosh significa apartado, consagrado. Después del proceso de juicio y limpieza descrito en el versículo anterior, Dios declara públicamente que este grupo le pertenece. No es santidad alcanzada por esfuerzo humano, es santidad otorgada por gracia y misericordia divina. Es como un sello final que certifica que Dios ha restaurado y purificado su pueblo. De sobrevivientes pasan a ser el pueblo renovado y legítimo de Dios. ¿Qué significa la frase los que estén inscritos para vivir? Aquí llegamos al clímax del versículo. Inscritos, término katab, no es una anotación temporal, sino una inscripción oficial, deliberada y permanente. Para vivir, término chai, no se limita a vida biológica, sino a la vida máxima que proviene de Dios. La secuencia se vuelve muy importante. Primero, quedan. Sobreviven al juicio. Segundo, son dejados. Preservados por decisión soberana de Dios. Tercero, son llamados santos, reciben una nueva identidad. Cuarto, son inscritos en el registro de la vida, su lugar en el pueblo de Dios queda ratificado de manera eterna e irrevocable. Es como si Dios dijera, estos, que yo he guardado, purificado y consagrado, tienen un lugar permanente en mi libro de vida. Esta imagen aparece a lo largo de toda la Biblia como en Éxodo 32, Salmo 69, 28, Filipenses 4, 3, y Apocalipsis 3, 5, y siempre comunican lo mismo, seguridad eterna para los que pertenecen a Dios. En síntesis, Isaías 4, 3 nos revela cuatro verdades fundamentales. Primero, Jehová Dios preserva a un pequeño grupo. El fracaso general no anula su propósito. Él reinicia a partir de un núcleo fiel. Segundo,
Dios es el actor principal de la salvación. Él deja, término asab. Él purifica. Él declara santo, término kados. Él inscribe, término katab. El remanente no se salva, es salvado. Tercero, la santidad es un don, no un mérito. Dios otorga un nuevo estatus a los que purifica. Cuarto, la pertenencia final está asegurada. Estar inscrito para vivir significa que el propósito de Dios es permanente, estable y eterno. En definitiva, el mensaje del versículo es este. Dios salva a un resto leal para, por medio de ellos, bendecir a muchos. Es gracia, misericordia selectiva con un propósito universal. Esta esperanza no nace de nuestra fuerza, sino de la promesa segura de un Dios que siempre renueva las cosas y cumple su palabra. Relación de Isaías con el resto del Antiguo Testamento. Cuando llegamos a Isaías 4:3 puede parecer que el profeta está describiendo algo pequeño, casi un detalle. Pero cuando miramos más de cerca, descubrimos que está abriendo una puerta enorme que conecta con toda la historia bíblica, el resto que se mantuvo leal, la santidad del pueblo de Dios, y la inscripción en el registro de los vivientes. Isaías reúne estos hilos antiguos y los convierte en un mensaje central: Dios siempre preserva un pueblo fiel para reconstruir lo que otros destruyeron. Primero, el tema del remanente, término Sahar, una línea que atraviesa toda la escritura. Cuando Isaías habla de los que queden en Sión y los que sean dejados en Jerusalén, no se refiere a sobrevivientes casuales. Está pensando en un grupo preservado por Dios, una minoría que porta la continuidad del plan divino. ¿Dónde aparece antes el resto que se mantuvo leal? Desde Génesis vemos este patrón. Noé y su familia tras el diluvio, según Génesis 7-9. José reconoce que Dios lo envió para preservar un resto leal según Génesis 45:7. Lot y sus hijas son preservados de la destrucción de Sodoma. Los 7000 en tiempos de Elías que no doblaron la rodilla ante Baal, según Primero de Reyes 19:18. En cada caso, Dios salva a muchos a través de unos pocos. Ese es el ADN del resto leal. Segundo, la promesa davídica y el juicio profético, tensión y esperanza. El Antiguo Testamento muestra una tensión profunda. Dios promete a David un linaje permanente según el relato de 2 de Samuel 7. Pero los profetas anuncian un juicio doloroso. Amós, Oseas y Miqueas muestran que la casa real sería disciplinada y aparentemente derribada. ¿Es esto una contradicción? Isaías demuestra que no. En Isaías 11:1 aparece la clave. Del tronco cortado de Isaí, nacerá un renuevo. Aunque la monarquía davídica sea talada, la raíz sigue viva. Dios poda, disciplina, reduce, pero nunca extingue su propósito. El resto leal no es solo un grupo que sobrevivió, es la raíz viva de la esperanza mesiánica. Tercero, Isaías consolida el concepto: el resto leal es un programa divino. Desde el inicio de su ministerio, Isaías declara que un resto leal volverá. Dice Isaías 10:20-22. Ese día, los que queden de Israel, y los sobrevivientes de la casa de Jacob, ya no se apoyarán en el que los golpeó, sino que se apoyarán con fidelidad en Jehová, el Santo de Israel. Solo un resto, el resto de Jacob, volverá al Dios poderoso. Pues, aunque tu pueblo, oh Israel, sea como los granos de arena del mar, solo un resto de ellos volverá. El exterminio está decidido y la justicia les caerá encima como una inundación. Este regreso es espiritual antes que geográfico, un pueblo más pequeño, purificado y dependiente de Dios.
Incluso el nombre del hijo del profeta Isaías es Sear-Yasub, que significa un remanente volverá, era un recordatorio para el que escuchaba permanente de esa verdad. Para Isaías, ese resto leal es evidencia de que Dios juzga para purificar. Prueba de que su fidelidad permanece. Y el puente hacia la restauración futura. Cuarto. El resto leal del exilio, pocos, vulnerables, pero cruciales. Siglos después, lo que Isaías anunció se concreta. Un grupo pequeño vuelve del exilio, Zorobabel, Josué, Esdras, Nehemías y un número reducido de familias. Esdras lo reconoce abiertamente, ese grupo existe por pura gracia, misericordia. Esdras 9, 8, 14 y versículo 15 dice: Pero ahora, Dios nuestro, tú has sido bueno con nosotros y has permitido que algunos quedemos en libertad y vengamos a vivir seguros en este territorio que tú apartaste para nosotros. Nos has dado nueva esperanza y has hecho renacer la alegría en nosotros. ¿Cómo podríamos, entonces, volver a desobedecerte casándonos con mujeres de esos pueblos, que practican cosas tan horribles? De ninguna manera. Porque entonces te enojarías tanto con nosotros que nos destruirías a todos. Dios de Israel, tú eres justo. Tú permitiste que un grupo de nosotros pueda salvarse, como ahora vemos. Reconocemos que somos culpables y que no tenemos derecho de acercarnos a ti. Este resto no son poderosos, ni numerosos, pero representan la continuidad de la historia de salvación. Construyen el templo, restauran la adoración, pero aún sienten que falta algo. No hay rey davídico, no ven la gloria prometida, la restauración plena todavía está más adelante. Ese resto leal se convierte en el puente entre la promesa antigua y la esperanza del Mesías. Quinto punto. Conclusión del hilo del Antiguo Testamento, una tensión abierta. El Antiguo Testamento termina con una tensión intencional. Sí, hay un resto leal a Dios físico preservado. Sí, Dios cumplió su palabra al traerlos de vuelta. Pero, queda pendiente la purificación profunda y el nuevo pacto. Jeremías 31, 31 al 34 dice: Mira, se acercan los días, afirma Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el pacto mío que ellos rompieron, aunque yo era su verdadero amo, afirma Jehová. Pues el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, afirma Jehová, es este. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya nadie le enseñará a su prójimo ni a sus hermanos diciéndoles: conozcan a Jehová, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, afirma Jehová. Y yo perdonaré su error y no me acordaré más de su pecado. Y Ezequiel 36, 25 al 27 dice: Esparciré agua limpia sobre ustedes, y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo, y pondré en ustedes un espíritu nuevo, les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen, y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu, y haré que cumplan mis estatutos, y que obedezcan, y pongan en práctica mis preceptos. Ambos profetas dejan claro que la verdadera restauración no se limita a volver a la tierra, ni a reconstruir un edificio. Apunta a un cambio en el corazón, a la acción. Dios cambiará el corazón, dará su espíritu, y formará un pueblo transformado desde adentro. El resto leal físico no era el final, sino el anticipo. Con todo esto entendido, la transición es natural, lo que el Antiguo Testamento deja abierto, Cristo lo resuelve. El resto leal ya no será solo el grupo que volvió del exilio babilónico, o un pueblo en particular, sino para todas las personas del mundo que aceptan ser renovadas por Dios.
Relación de Isaías con el resto de las escrituras cristianas. Primero, el resto leal a Dios en el nuevo pacto, un solo rebaño bajo un solo pastor. Para evitar malinterpretaciones doctrinales, es necesario aclarar con precisión a quién se refiere el resto leal a Dios en las escrituras cristianas. Ni que separe a las personas fieles del Antiguo Testamento de los creyentes en Cristo como si fueran dos pueblos distintos. Jesús mismo aborda esta cuestión cuando dice que tiene otras ovejas que no son de este redil. Dice Juan 10:16. Y tengo otras ovejas, que no son de este redil. A esas también las tengo que traer, y ellas escucharán mi voz. Formarán un solo rebaño con un solo pastor. Estas palabras no fueron dichas desde fuera, sino desde dentro del redil de Israel. Jesús habla como el pastor prometido a un pueblo judío que esperaba el cumplimiento de las profecías, especialmente las anunciadas por Ezequiel en el capítulo 34, donde Dios promete reunir a sus ovejas dispersas bajo un solo pastor. El contexto inmediato es clave. Este redil representa a Israel. Al decir que existen otras ovejas, Jesús no establece dos rebaños permanentes, sino que anuncia la ampliación del pueblo de Dios. El texto no sugiere separación, sino incorporación. Esto se refuerza por la expresión griega que utiliza Jesús. Cuando Jesús habla de otras ovejas, utiliza en griego la expresión aya probata. El término aya es la forma neutra plural del adjetivo ayos, que significa otro del mismo tipo, de la misma clase o naturaleza. No expresa diferencia esencial, sino continuidad. Es como pedir otra manzana, se recibe otra manzana, no algo distinto. El griego tiene otra palabra para otro, heteros, que significa otro de tipo diferente. Jesús no usa ese término. Esto es fundamental, porque indica que las otras ovejas no son de una naturaleza distinta, sino ovejas que ya le pertenecen al pastor, aunque todavía no estén dentro del redil visible. Para entender correctamente a qué se refiere Jesús con este redil, es indispensable observar el contexto inmediato del pasaje. Juan 10 continúa directamente el relato de Juan 9, donde Jesús sana a un hombre judío ciego de nacimiento, y éste es expulsado de la sinagoga por los fariseos. En ese marco, Jesús contrasta su identidad como el verdadero pastor con los líderes religiosos de Israel, a quienes describe implícitamente como pastores infieles. En Juan 10, 1-3, Jesús habla de un redil ya existente, con ovejas que reconocen la voz del verdadero pastor. No está describiendo una comunidad futura ni indefinida, sino un pueblo ya constituido, al que Dios había cuidado históricamente. Más adelante, en Juan 10, 8. Jesús afirma que todos los que vinieron antes fueron falsos guías, una acusación que apunta directamente a los dirigentes espirituales de Israel, no al mundo en general. Este lenguaje conecta de forma directa con las profecías del Antiguo Testamento. En Ezequiel 34, Dios acusa a los pastores de Israel de apacentarse a sí mismos y promete que Él mismo buscará a sus ovejas y las reunirá. Cuando Jesús declara en Juan 10:11 que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas, se está identificando conscientemente con ese pastor prometido a Israel. Por lo tanto, en el contexto judío del Evangelio de Juan, las ovejas del redil son Israel bajo el pacto. Desde esta base, las palabras de Jesús en Juan 10:16 cobran toda su fuerza lógica. Si este redil representa a Israel, entonces las otras ovejas son aquellas que no pertenecen a ese redil pactal, es decir, personas que están fuera de Israel. Sin embargo, el uso del término griego ayos deja claro que no se trata de un grupo ajeno al propósito de Dios, sino de ovejas del mismo tipo, llamadas a ser incorporadas. La estructura misma de la frase confirma esta lectura. Jesús dice, en secuencia,
que esas otras ovejas deben ser traídas. Escucharán su voz. Y finalmente formarán un solo rebaño bajo un solo pastor. No hay aquí la idea de dos rebaños permanentes, ni de dos clases dentro del pueblo de Dios. El movimiento es progresivo, de estar fuera, pasan a ser llamadas, de escuchar, pasan a ser integradas. El resultado final no es coexistencia separada, sino una unidad completa. Esta conclusión es explícita, y Jesús afirma que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Dejó claro que el pueblo de Dios no se definiría por su tamaño, ni por su fuerza visible, sino por la gracia, misericordia y la decisión amorosa del Padre. Por eso llamó a sus seguidores pequeño rebaño, y los consoló con estas palabras registradas en Lucas 12, 32 que dice: No teman, rebaño pequeño, porque su Padre quiere darles el reino. Esta expresión no introduce una categoría especial de creyentes ni un número profético futuro, sino que se inscribe dentro de un patrón bíblico bien conocido: Dios suele obrar por medio de un resto fiel. A lo largo de la historia bíblica, ese resto leal no se caracteriza por ser numeroso, sino por ser fiel y plenamente incluido en el propósito de Dios. Para comprender correctamente las palabras de Jesús, es esencial atender al contexto inmediato del capítulo. En Lucas 12, versículos 1, 22 y 32, Jesús está hablando directamente a sus discípulos del siglo I. Ellos constituían un grupo pequeño, socialmente débil, sin protección política y enfrentando una persecución creciente. En ese marco, el énfasis de Jesús no está en delimitar cuántos se salvarán en el futuro, sino en calmar el temor de sus seguidores presentes a su realidad. La frase "no teman" es clave. El consuelo tiene sentido solo si responde a una situación real de vulnerabilidad. Jesús no les está revelando estadísticas celestiales, sino afirmándoles que, aunque son pocos y frágiles, cuentan con el favor del Padre. El reino no les sería dado por su número, sino por la voluntad amorosa de Dios. Es como un padre que le dice a su hijo en medio de una tormenta: no tengas miedo, yo estoy contigo. El mensaje no pretende describir cuántas tormentas habrá en el futuro ni cuántas personas estarán a salvo, sino transmitir seguridad en ese momento concreto. Del mismo modo, Jesús fortalece la fe de sus discípulos asegurándoles que, aunque sean un rebaño pequeño, no están abandonados ni excluidos del reino. Así, el pequeño rebaño no define una clase separada dentro del pueblo de Dios, sino una realidad de la historia concreta, el inicio humilde del pueblo cristiano. Desde allí, la obra de Dios continuaría expandiéndose, incorporando a otros, sin perder la unidad ni el propósito que Él mismo había establecido. Y en plena coherencia con esta enseñanza, las escrituras cristianas afirman que en Cristo Dios derribó toda separación e hizo de dos pueblos uno solo, formando una única comunidad redimida compuesta por judíos y gentiles, o no judíos, unidos por la fe. Dice Efesios 2, 14 al 16. Por medio de su sacrificio en la cruz, Cristo ha puesto fin al odio que, como una barrera, separaba a los judíos de los que no son judíos, y de dos pueblos ha hecho uno solo. Cristo ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley, y por medio de sí mismo ha creado, con los dos grupos, un solo pueblo amigo. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo puso fin a la enemistad que había entre los dos grupos, y los unió, formando así un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Desde la exégesis, entonces, el uso del término ayos, el marco judío del pasaje, y la conexión con Ezequiel 34, y la conclusión explícita de Jesús convergen en una sola enseñanza. Las otras ovejas son los no judíos, o gentiles que serían incorporados, junto con el Israel fiel, en el único pueblo del Mesías, unido bajo su pastoreo. Esta lectura armoniza perfectamente con la continuidad bíblica.
La ampliación del pueblo de Dios no es una novedad introducida por las escrituras cristianas, sino el cumplimiento de una expectativa ya presente en el Antiguo Testamento. Desde las promesas hechas a Abraham, Jehová Dios anunció que la bendición alcanzaría a todas las naciones. Esa promesa se concreta cuando el Espíritu Santo es derramado también sobre personas de las naciones, confirmando que no están fuera del propósito divino como menciona Hechos 10 y 11. Pablo explica esta inclusión usando la imagen de los gentiles o de las naciones injertados en el olivo de Israel, no como un árbol distinto, sino como parte del mismo pueblo de Dios como menciona Romanos 11. En la misma línea, Efesios declara que Dios derribó toda separación e hizo de dos pueblos uno solo en Cristo, formando una única comunidad redimida compuesta por judíos y de las naciones o gentiles, unidos por la fe como dice Efesios 2, 14 al 16. La enseñanza es consistente, Dios no crea un nuevo pueblo desconectado del anterior, sino que forma una sola familia, donde judíos fieles y creyentes de las naciones son reconciliados en Cristo. La unidad final de este pueblo se presenta con claridad en los textos que miran hacia la consumación. La meta redentiva no es doble, ni fragmentada, sino una sola Sión, una sola Jerusalén celestial, donde están inscritos todos los que viven por fe. Para ello le invito a parar el análisis y leer Hebreos 11, Hebreos 12 y Apocalipsis 21. Desde una lógica bíblica simple y sólida, Jesús anuncia que existen ovejas fuera del redil presente. Las escrituras cristianas revelan que esas ovejas incluyen a personas de las naciones. Y la Biblia culmina mostrando un solo pueblo rescatado, reunido definitivamente ante Dios. Por lo tanto, el resto leal a Dios del nuevo pacto no pertenece a una élite histórica, ni se limita a los apóstoles, ni se define por origen étnico. Incluye a todos los que creen por fe, los fieles del Antiguo Testamento y los creyentes en Cristo, unidos en un solo cuerpo. La verdad bíblica es clara y majestuosa. Dios preserva un resto leal por gracia, misericordia y ese remanente es la comunidad universal de los que viven por fe, reunidos bajo Cristo como un solo rebaño. Segundo, los que permanecen, el resto fiel en Jesús y en Pablo. La imagen del pequeño rebaño no es una idea aislada en la enseñanza de Jesús. Es la continuación directa del patrón que Dios ya había revelado en Isaías. Dios no preserva a todos, sino a los que permanecen. En Isaías 4, 3, los que quedan en Sión no son los más numerosos ni los más fuertes, sino los que han sido guardados por Dios después del proceso de purificación. Esa lógica no desaparece en las escrituras cristianas, al contrario, se confirma y se profundiza en la vida de Jesús. Jesús nunca construye su pueblo desde la multitud establecida. Su ministerio comienza con unos pocos, y su enseñanza deja claro que la fidelidad es más importante que la cantidad. Dice Mateo 22, 14. Porque muchos son invitados, pero pocos son elegidos. Esta afirmación no expresa arbitrariedad, sino discernimiento espiritual. Muchos oyen la invitación, pero pocos responden con una fe perseverante. Así se forma el resto leal a Dios. Pablo retoma esta misma verdad al explicar que no todo el Israel histórico forma parte del Israel verdadero. La pertenencia al pueblo de Dios nunca se definió únicamente por descendencia natural, sino por la promesa y la fe. En Romanos 9, 6 al 8 dice: Sin embargo, no es que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que son descendientes de Israel son realmente Israel. Tampoco son todos hijos por ser descendencia de Abraham, sino que es como está escrito: por medio de Isaac vendrá lo que será llamado tu descendencia. Es decir, los descendientes naturales no son realmente los hijos de Dios.
Más bien, son los hijos de la promesa los que son considerados como descendencia. Aquí Pablo hace una distinción clave. No todos los descendientes físicos son hijos de Dios, los verdaderos hijos son los hijos de la promesa. Esta enseñanza no niega la historia de Israel, sino que la interpreta correctamente. El resto leal no surge por genealogía, sino por la acción soberana de Dios y la respuesta de fe del ser humano. Más adelante, Pablo conecta esta verdad directamente con el tiempo presente y usa un lenguaje que remite claramente a Isaías, dice Romanos 11, 5. Del mismo modo, también en este tiempo hay un resto escogido por bondad inmerecida. La expresión es contundente, un resto escogido por bondad inmerecida. El resto leal existe porque Dios actúa con gracia, misericordia y no porque los seres humanos se destaquen por su mérito. Aquí Isaías 4:3 encuentra su continuidad perfecta. Isaías habla de los que quedan en Sión. Pablo habla de un resto preservado por gracia, misericordia y Jesús habla de un pequeño rebaño al que el Padre da el reino. La idea es la misma expresada en distintos momentos de la revelación. Jesús, entonces, no forma un pueblo numeroso para impresionar, sino un pueblo fiel que permanece unido a Él. Es como si dijera implícitamente: los que permanecen conmigo, esos son los míos. Este resto leal no es un grupo cerrado ni exclusivo. Está abierto a todos los que creen, pero solo permanece en el quien vive de la fe. Así se cumple el patrón bíblico: Dios preserva a un pueblo pequeño, purificado y sostenido por su gracia y misericordia. Por eso, cuando llegamos a Isaías 4:3 desde las escrituras cristianas, entendemos que no se trata de una élite espiritual. No se trata de una masa religiosa, se trata de un pueblo que permanece en la fidelidad a Dios. El resto leal a Dios no se define por cuántos son, sino por a quién siguen. Tercero, serán llamados santos, nación santa y sacerdocio del pueblo de Dios. Isaías no solo anuncia que quedará un resto leal, sino que afirma algo decisivo: los que queden serán llamados santos. Este lenguaje no describe a un grupo exclusivo especial, sino que es una forma de describir a todo el pueblo de Dios restaurado y unido. En el Antiguo Testamento, la santidad siempre estuvo ligada al pacto. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, no habla primero de individuos excepcionales, sino de un pueblo entero apartado para Él. En el Sinaí declara que Israel sería una nación santa y un reino de sacerdotes. Esa invitación no estaba limitada a unos pocos, sino que definía la vocación de toda la nación. Pedro retoma exactamente ese lenguaje del pacto y lo aplica a la comunidad cristiana, diciendo en 1 de Pedro 2:9: Pero ustedes son un pueblo escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo que es una propiedad especial, para que anuncien por todas partes las virtudes del que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Aquí surge una pregunta importante. ¿Está Pedro creando una nueva clase sacerdotal dentro del cristianismo? La respuesta bíblica es no. Pedro no introduce una división entre cristianos comunes y cristianos sacerdotes. Al contrario, aplica el lenguaje del pacto antiguo a todo el pueblo de Dios en Cristo. La expresión real sacerdocio no describe una clase especial, sino la identidad y la función espiritual de toda la comunidad de creyentes. Otra pregunta clave: ¿qué significa ser sacerdotes en este contexto? En la Biblia, el sacerdote no es principalmente un gobernante político, sino un mediador espiritual que vive para Dios y refleja su personalidad. Pedro mismo lo explica en el contexto: el propósito del sacerdocio es para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Es decir,
el sacerdocio aquí no es un puesto de poder o algo exclusivo para unos pocos. Es una misión y un servicio espiritual. No jerárquico ni especial, sino de servir y compartir la fe de manera humilde. Pablo confirma esta misma verdad cuando llama santos a congregaciones enteras formadas por personas comunes, con luchas reales. Dice en 1 Corintios 1, 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, y llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Si la santidad fuera un privilegio de unos pocos, Pablo no podría dirigirse así a comunidades completas. Pero lo hace porque la santidad, en el nuevo pacto, es una identidad recibida, no un rango espiritual alcanzado. Otra pregunta necesaria. ¿Entonces la santidad es una meta futura para algunos, o una realidad presente para todos los creyentes? Jesús mismo responde cuando ora al Padre por sus discípulos. Dice Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santidad ya no depende de tradiciones, linajes, o posiciones dentro de una estructura religiosa. Depende de la obra de Cristo y de la acción del Espíritu en todos los que creen. En el nuevo pacto no existe un sacerdocio separado del pueblo, sino un pueblo que ha sido hecho sacerdotal. Así, Isaías 4, 3 encuentra su cumplimiento. El resto leal no es una clase especial. Los santos no son una clase superior. El sacerdocio no pertenece a unos pocos, sino que todo el pueblo de Dios es apartado para él, invitado a vivir en santidad y a reflejar su gloria. Pedro no divide al pueblo, lo unifica. No establece jerarquías espirituales, afirma una identidad común. Y deja claro que la santidad no es un privilegio exclusivo, sino un don de gracia, misericordia para todos los que pertenecen a Cristo. Cuarto. Registrados entre los vivientes, el libro de la vida y la identidad verdadera. Isaías 4, 3 no solo describe a los que permanecen y a los que son llamados santos. Añade un detalle decisivo: ellos están registrados para vivir. Esta expresión introduce la idea de pertenencia, seguridad y futuro. No se trata simplemente de sobrevivir a una crisis histórica, sino de estar inscritos por Dios para la vida. Cuando llegamos a las escrituras cristianas, esta imagen encuentra su máximo desarrollo en la enseñanza de Jesús. Él mismo habló de una inscripción que define la identidad más profunda del creyente. Dice Lucas 10, 20. Pero no se alegren porque los espíritus quedan sometidos a ustedes. Más bien, alégrense porque sus nombres han sido escritos en los cielos. Jesús enseña que la verdadera razón de gozo no es el poder, el ministerio, ni los logros espirituales, sino tener el nombre escrito en los cielos. Con esto, desplaza el eje de la identidad, no se define por lo que hacemos, sino por a quien pertenecemos. Aquí Isaías y Jesús se encuentran. Lo que el profeta vio como un registro para la vida, Jesús lo revela como el libro de la vida. El apóstol Pablo retoma esta misma imagen cuando menciona a colaboradores fieles cuyos nombres están escritos en ese libro. Dice Filipenses 4, 3. Y a ti, que eres un colaborador de verdad, también te pido que sigas ayudando a estas mujeres que se han esforzado a favor de las buenas noticias junto conmigo y con Clemente y también con el resto de mis colaboradores, quienes tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Esto muestra que la inscripción no es simbólica, ni abstracta, sino una realidad espiritual compartida por todos los creyentes fieles. La carta a los Hebreos amplía aún más esta visión.
El autor afirma que los creyentes se han acercado a una asamblea celestial compuesta por personas inscritas en los cielos. Dice Hebreos 12, 23. Reunidos en asamblea general, a la congregación de los primogénitos registrados en los cielos, a Dios, el juez de todos, a las vidas espirituales de los justos que han sido perfeccionados. No habla de una lista futura ni de una esperanza distante, sino de una realidad presente. Los creyentes ya forman parte de esta comunidad viva ante Dios. El libro de Apocalipsis retoma esta imagen con fuerza, mostrando que el destino final del ser humano está directamente relacionado con este registro divino. Dice Apocalipsis 3, 5. El que venza irá vestido así, con ropas blancas, y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y Apocalipsis 20, 12 menciona. Y vi a los muertos, los grandes y los pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron rollos. Pero se abrió otro rollo, el rollo de la vida. Y, de acuerdo con lo que estaba escrito en los rollos, se juzgó a los muertos por sus acciones. Y Apocalipsis 21, 27 dice. Pero nada que esté contaminado ni nadie que haga algo repugnante y engañoso entrará jamás en ella. Solo entrarán los que estén inscritos en el rollo de la vida del Cordero. En todos estos textos, el mensaje es coherente, solo los inscritos participan plenamente de la vida que Jehová Dios da. Así, Isaías 4, 3 cobra una profundidad mayor. Ser registrados entre los vivientes no significa pertenecer a una ciudad terrenal ni a una institución humana. Significa tener una identidad asegurada en Dios, una ciudadanía que trasciende el tiempo y la historia. El remanente no es solo preservado, es reconocido por Dios. No solo es santo, es conocido por nombre. No solo permanece, pertenece para siempre. Esta verdad aporta descanso y responsabilidad a la vez. Descanso, porque la vida procede de la gracia y misericordia de Dios. Responsabilidad, porque vivir como inscritos implica andar de acuerdo con esa identidad. Así, las escrituras cristianas muestran que Isaías no hablaba solo de un registro simbólico en Sión o Jerusalén, sino de una realidad eterna, un pueblo cuyo nombre está escrito para vivir delante de Dios. Quinto. La purificación del resto leal y la Sión, o Jerusalén restaurada en Cristo. Isaías contempló una verdad profunda: Dios no habitaría indefinidamente en medio de un pueblo impuro. Por eso, después del juicio, el profeta vio a un remanente purificado, limpio, preparado para que Dios volviera a morar en Sión o Jerusalén. La permanencia del pueblo estaba inseparablemente unida a la purificación. Cuando llegamos a las escrituras cristianas, descubrimos que esta purificación no quedó confinada a un evento histórico, sino que encuentra su cumplimiento definitivo en la persona y lo que hizo Jesús. La purificación ya no se realiza principalmente mediante un juicio externo que consume desde fuera, sino por una transformación por dentro que comienza en el corazón. Jesús mismo explicó que la verdadera impureza no procede de elementos externos, sino de lo que brota del interior del ser humano. Dice Marcos 7, 14 al 23. Jesús volvió a llamar a toda la gente, y les dijo: escúchenme todos, y entiendan, nada que venga de afuera puede contaminar a nadie. Lo que contamina a la persona es lo que sale de ella. Cuando entró en la casa, luego de alejarse de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Jesús les dijo: ¿tampoco ustedes pueden entender esto? ¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y entre en alguien puede contaminarlo? Porque eso no entra en su corazón, sino en su vientre, y al final va a parar en la letrina.
Con esto Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios, aunque también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Con esta enseñanza, Jesús no contradice a Isaías, sino que lo lleva a su sentido más profundo. La limpieza que Dios busca es interior, real y que sea duradera. Esa purificación se logra por medio del sacrificio de Cristo. Su entrega que realizó, lo que ningún proceso de corrección histórica podía completar, limpiar la conciencia y devolver la relación con Dios. Dice Hebreos 9:14. Pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo. Porque por medio del Espíritu, que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica, para que estemos seguros de que hemos sido perdonados, y para que podamos servir a Dios, que vive para siempre. El Espíritu Santo es quien aplica esta obra en la vida del creyente. No se trata solo de un acto legal, sino de una renovación profunda que transforma la vida desde adentro. Dice Tito 3:5. Él nos salvó, no porque hubiéramos hecho obras justas, sino por su misericordia, mediante el baño que nos trajo a la vida, y mediante hacernos nuevos por medio del Espíritu Santo. Esta purificación no es parcial, ni limitada. Como afirma el apóstol Juan, la acción de Cristo tiene un alcance continuo y completo en la vida del pueblo de Dios. Dice Primera de Juan 1:7. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos, y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Así se mantiene la lógica divina que Isaías ya había anunciado: Dios es santo, y habita en medio de un pueblo santo. La diferencia radical está en el método. El juicio que merecíamos fue asumido por Cristo, y la purificación que necesitábamos se nos ofrece ahora como un don recibido por la fe. Los apóstoles aplican esta verdad directamente a la vida diaria. Pedro recuerda que el pueblo de Dios ha sido invitado para vivir con un propósito santo. Dice Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son un pueblo escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo que es una propiedad especial, para que anuncien por todas partes las excelencias del que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Pablo, por su parte, muestra cómo esta santidad se manifiesta de forma práctica en la vida diaria. No se trata de seguir un montón de reglas estrictas por obligación. Al contrario, es algo que nace desde dentro, como un fruto natural. Cuando dejamos que el amor de Dios nos guíe a lo que Él llama el Espíritu, nuestra forma de ser cambia poco a poco. Dice en Gálatas 5:22 y 23. Por otra parte, el fruto del Espíritu es amor, felicidad, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, apacibilidad, autocontrol. No hay ley en contra de esas cosas. Esto se nota en las cosas concretas y prácticas de cada día. El amor es tratar a los demás con genuino cariño e interés. Felicidad es tener una paz y un gozo interior que no dependen de las circunstancias. Paz es vivir con calma y serenidad, sin angustia constante. Paciencia es saber esperar y soportar los inconvenientes sin enfadarnos rápido. Amabilidad es ser buenas personas, atentas y consideradas. Bondad, hacer el bien de manera desinteresada. Fidelidad, ser confiables y leales en nuestras relaciones. Humildad, es actuar sin arrogancia,
valorando a los otros. Autocontrol, dominar nuestros impulsos y reacciones. Para Pablo, esta es la verdadera santidad práctica. No una lista de prohibiciones, sino una transformación del corazón que se refleja en cómo tratamos a las personas en lo cotidiano. De este modo, lo que Isaías vio como una promesa futura, las escrituras cristianas lo presentan como una realidad que comienza a vivirse hoy. Cada vida que es transformada es un eco vivo de la visión profética. Todo esto culmina en la restauración final de Sión o Jerusalén. La idea es que la Sión o Jerusalén prometida ya no se refiere solo a un lugar físico en Israel, sino a la comunidad completa de personas que han sido salvadas por Cristo. El autor de Hebreos declara que los creyentes ya se han acercado a esta Sión o Jerusalén celestial. Dice Hebreos 12, 22 y 23. Pero ustedes se han acercado a un monte Sión y a una ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a miríadas de ángeles reunidos en asamblea general, a la congregación de los primogénitos registrados en los cielos, a Dios, el juez de todos, a las vidas espirituales de los justos, que han sido perfeccionados. Pablo refuerza esta identidad afirmando que los creyentes son ciudadanos de una nación superior. Dice en Filipenses 3, 20. Pero nosotros tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, y de allí esperamos ansiosos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Y el libro de Apocalipsis completa la imagen mostrando la Nueva Jerusalén como el pueblo de Dios plenamente restaurado, presentado como una novia preparada para su esposo. Dice Apocalipsis 21, 2 y 3. También vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, bajando del cielo, desde donde está Dios. Y estaba preparada como una novia arreglada para su esposo. Luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía, mira, la tienda de Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Así, la Sión o Jerusalén futura, no está formada por piedras, sino por personas, no está definida por etnia, ni época, sino por la fe, y no pertenece a un grupo selecto, sino a todos los que han sido purificados y redimidos por Cristo. En síntesis, Isaías 4, 3 no es un texto aislado del pasado. Es una promesa que atraviesa la historia y encuentra su cumplimiento completo en Cristo. Dios preserva un remanente. Lo purifica por gracia y misericordia. Lo llama santo. Lo registra para vida. Y lo reúne en una sola Sión o Jerusalén eterna. Esta es la esperanza bíblica completa, un solo pueblo, un solo pastor, una sola Sión o Jerusalén, restaurada y habitada por Jehová Dios para siempre. Después de ver cómo Jesús y los apóstoles desarrollan esta visión, ahora necesitamos preguntarnos, ¿qué significa esto para nuestra vida hoy? Dios purifica nuestra vida para que vivamos con un propósito, no por presión de un entorno. Isaías habla de un pueblo que queda, un grupo que permanece fiel aun cuando todo a su alrededor se desmorona. Hoy eso significa que no necesitamos seguir las corrientes que desgastan nuestra personalidad, nuestras emociones o nuestras decisiones. Cuando dejamos que Dios nos refine, a través de su palabra, la oración, la disciplina espiritual, empezamos a vivir con claridad, con propósito y con identidad, sin caer en la presión de hacer lo que la mayoría hacen. La vida cotidiana cambia. Tomamos mejores decisiones. Evitamos conflictos innecesarios. Dejamos hábitos que nos frenan. Y experimentamos una estabilidad emocional distinta. Ser parte del resto leal a Dios hoy es vivir desde lo que nuestro Padre Celestial desea, no desde lo que la corriente dicta. Segundo,
Dios conoce por nombre a quienes lo buscan con sinceridad y eso da seguridad y valor personal. Isaías 4:3 dice que los que queden estarán inscritos para la vida. Hoy esto nos recuerda que Dios no se olvida de quienes lo honran en silencio, en el anonimato. Los que hacen lo correcto aunque nadie lo aplauda. Los que luchan contra un hábito. Los que buscan la paz en su hogar. Los que eligen perdonar. Los que se esfuerzan por vivir rectamente en su trabajo. Dios ve cada acto de fidelidad. Y cuando entendemos eso, cambia la manera de enfrentar la vida de todos los días. Dejamos de sentirnos invisibles, dejamos de compararnos, dejamos de depender del reconocimiento humano. Sabemos que el Dios del universo nos tiene anotados, valorados y protegidos. Esa certeza nos da una fuerza interna que el mundo no puede ofrecer. Tercero, ser parte del pueblo santo transforma nuestras relaciones, nos hace personas que sanan a los demás, no que hieren. Santos en Isaías 4:3 no significa perfectos, sino apartados para reflejar a Dios en la forma en que tratamos a los demás. Esto toca sin duda directamente nuestra vida de todos los días. La manera en que hablamos. En cómo respondemos cuando estamos cansados. En cómo tratamos a quienes piensan distinto, en cómo reaccionamos ante la injusticia o un conflicto. Ser parte del pueblo santo nos invita a ser personas que cultivan la paz, la humildad y la coherencia. Personas que aportan luz en sus casas, sus trabajos, amistades y el entorno en donde están. Así que cuando vivimos como apartados para Dios, no nos alejamos de la gente, nos convertimos en mejores seres humanos para los demás. Después de todo lo que vimos en Isaías 4:3, hay una verdad que toca sin duda nuestro corazón: Dios nunca nos abandona en el caos, sino que nos guía a través de él. Cuando Isaías habla del remanente, de los que quedaron, de los que Dios dejó, está mostrando que aún en los momentos más duros, Dios siempre preserva algo en nosotros que vale la pena salvar. Siempre deja una semilla viva para comenzar de nuevo. Y esa es la enseñanza más hermosa para nosotros hoy. Aunque pasemos por confusión, pérdida, desgaste, o decisiones difíciles, Dios no está destruyendo, está limpiando, no está cortando para alejarnos, está cortando para sanarnos. Él cuida lo que de verdad importa en nuestra vida, incluso cuando nosotros no lo vemos. Este análisis nos muestra que seguir su guía no es un deber pesado, sino una forma de vivir más liviana, más clara y más plena. Cuando dejamos que Él nos conduzca, nuestra mente se ordena, nuestras emociones respiran, nuestras decisiones tienen un propósito y nuestra identidad se afirma. Porque, al final, somos como ese remanente, pequeños, sí, pero preservados por Dios. Marcados por luchas, sí, pero invitados a ser santos. Imperfectos, sí, pero escritos con amor en el libro de la vida. Así que salgamos con esta convicción. Si seguimos la guía de nuestro Padre Celestial, no solo sobrevivimos, sino que crecemos, nos sanamos y florecemos. Él sabe lo que está podando, Él sabe lo que está limpiando, y Él sabe hacia dónde nos lleva. Y andar con Él siempre, siempre es el mejor camino. Fin del análisis.